Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Café y Hierros, el podcast en el que cada semana hablamos de deporte, entrenamiento, salud y estilo de vida de una forma práctica, de una forma en la que todos aprendemos al final y de una forma u otra, pues vamos mejorando cada día, cada semana, entrenamos un poco mejor, mejoramos nuestra salud. Y hoy quiero hablaros acerca del tema de contar calorías, de no contarlas. Muchas veces hay personas que son opuestas totalmente a esto de contar calorías, hay personas que por el contrario son muy partidarias de contar calorías. Os voy a dar mi punto de vista, vamos a hablar un poco acerca de los pros, de los contras, de qué es lo bueno de contar calorías, porque tiene cosas buenas, de qué cosas malas sacamos de todo esto al final y cómo podemos hacerlo bien, porque realmente se puede hacer bien, ¿vale? Ya sabéis que en ivyamazares.com tenéis las notas del episodio, tenéis un montón de recursos para entrenar en casa, también tenéis artículos, todos los podcasts que podéis escuchar desde ahí y también podéis contactar conmigo desde ivyamazares.com/contactar. Así que echarle un vistazo. Y sin más, como digo, vamos a hablar un poco de esto hoy, porque me parece un tema muy interesante y sobre todo voy a hablar acerca de lo bueno que tiene contar calorías y de qué cosas malas podemos sacar también de esto, porque también tiene cosas malas si no sabemos hacerlo bien. Entonces, para empezar, ¿qué es lo bueno, qué es lo malo? No es que tenga cosas buenas como tal, simplemente tiene beneficios asociados cuando normalmente estamos empezando a hacer dieta y no sabemos muy bien el hecho de cuántas calorías puede tener algo en concreto. Claro, personas que tengamos ya una cierta experiencia, vamos a saber que el aceite tiene muchas calorías, que una cucharada de aceite, por ejemplo, quizás son 100 calorías. Es un ejemplo, ¿vale? Pero una persona que esté empezando a contar calorías no va a saber todo eso. O sea, no va a saber si echarse una cucharada, 2 cucharadas o igual 3 cucharadas dice que está bien también. Entonces, en un principio, sobre todo cuando estas personas que dicen no cuentes calorías, no sirve absolutamente de nada, come sano, no comas ultraprocesados, elige bien tus alimentos y ya está. Vale, en cierto modo esto es verdad, pero cuando venimos de un problema en el cual no controlamos las cantidades de alimentos que ingerimos, esto va a ser muy difícil, porque vale, igual elegimos muy buenas cosas en los supermercados, pero realmente luego comemos demasiado. O sea, también se puede ganar peso a base de comer comida natural, comida sana, comida sin procesar, vamos a llamarlo así. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que porque compremos arroz y comamos solamente arroz hervido, no vamos a ganar peso? Pues no, si comemos una cazuela de arroz hervido cada día vamos a ganar peso. Y sí, parece una tontería esto que estoy diciendo, pero hay personas que, claro, vienen de un problema bastante serio, no controlan las cantidades. Al final son personas que comen muchas calorías al cabo del día y realmente lo que para mí quizás sea un plato más o menos decente, para esa persona puede ser casi como un aperitivo, para que nos entendamos. Así que, para mí esto tiene beneficios en el sentido de que vamos a regular un poco también nuestro reloj interno. Estas personas, como digo, estas personas que vienen de comer tantas calorías en un principio, tienen el reloj interno, por así decirlo, un poco desajustado. O sea, no saben cuánta cantidad es lo mejor para ellos. En un principio no saben si echarse un vaso de arroz para una persona, para 4, para 10, o echarse 2 vasos a hervir para ellos. Entonces, en este sentido, vamos a ir poco a poco familiarizándonos con las cantidades, con las calorías, y según va pasando el tiempo, nos va a servir para ajustar esa báscula mental que todos tenemos dentro y que es tan necesario controlar. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, cuando empezamos a hacer dieta, no sabemos muy bien lo que comemos y no controlamos las calorías, es necesario, por lo menos a mi modo de ver, el controlar un poco todo eso, el saber pesar los alimentos, tampoco estresarnos demasiado en ese sentido, pero sí que sería importante, por lo menos, el pesar ciertas cantidades para ir poco a poco cogiendo el hilo de lo que estamos comiendo. Creo que se entiende bastante bien lo que quiero explicar. Una vez poco a poco vayamos adquiriendo este hábito, ¿qué va a pasar? Pues si lo hacemos bien, realmente, si lo controlamos todo bien, vamos a ir olvidándonos poco a poco de pesar estos alimentos. Sí, parece mentira, pero realmente cuando llevamos mucho tiempo, la gente que ya controlamos muy bien las cantidades que comemos, hacemos muy buenas selecciones de alimentos en el supermercado, luego ya en el día a día no hace falta que pesemos nada, realmente ya sabemos muy bien lo que tenemos que comer, sabemos muy bien las cantidades que tenemos que echarnos cada día en cada plato, da igual lo que nos hagamos. O sea, realmente en ese sentido va a ser muy sencillo. Claro, porque venimos de esta parte. O sea, no venimos de, por ejemplo, un sobrepeso y, por ejemplo, decimos, vale, a partir de ahora no voy a contar calorías y voy a comer más sano. Sí, puedes hacerlo bien, pero lo que normalmente pasa es que se hace mal. Se hace muy mal. Así que, en ese sentido, vamos a ir poco a poco olvidándonos de la báscula, poco a poco ya vamos a ir controlando todas estas calorías y ya vamos a ir sabiendo poco a poco comer bien, que eso es muy importante, ¿vale? Así que ese sería mi consejo, eso sería lo importante de contar calorías y lo bueno que tiene al final esto. Que personas que nunca han sufrido sobrepeso, más o menos han llevado una vida saludable y han comido comida saludable, han comido comida sin procesar, pues lo tienen controlado, nunca les va a hacer falta contar calorías. Pero recordemos, hay muchas personas que vienen de sobrepeso, muchas personas que vienen con ciertos problemas
que no saben realmente lo que tienen que comer, por lo tanto es muy muy importante. Dicho esto, ¿cuáles son los puntos negativos? Que también los tiene, por supuesto que los tiene. Por un lado tenemos ciertas obsesiones compulsivas, que esto al final genera mucho estrés. Obsesiones compulsivas en el sentido de que hay personas de que cualquier cosa se lo toman al final como algo que lo tienen que hacer sí o sí y repetirlo muchísimas veces para hacerlo bien. Por ejemplo, si yo te digo que tienes que comerte más o menos, vamos a poner un ejemplo, unos 100 gramos de arroz, claro, tú puedes hacer dos cosas, o bien pesarlo más o menos, decir, bueno, pues hoy son 90, mañana son 110, hoy son 100 y pico, bueno, más o menos. Yo cuando mando cantidades normalmente es lo que suelo decir, más o menos tienes que comer esto, más o menos tienes que comer esta cantidad de proteínas, de grasas. No tienen que ser cantidades fijas, el cuerpo no entiende al final de números fijos, ¿vale? Entonces en ese sentido no tendría demasiado sentido. Eso por un lado. Pero claro, tenemos la otra opción. Tenemos personas que quizás se lo toman con un poco más de estrés, esto de contar calorías, y al final, ¿qué tenemos? Pues que no solamente buscan la perfección buscando esos 100 gramos exactos, sino que además los pesan varias veces pensando que están mal pesados. O sea, pesan una vez, son 100 gramos. Lo vuelven a pesar y ven que pesa 101 gramos, por ejemplo. Claro, en ese sentido nos estresamos, quitamos un poco, volvemos a pesarlo, volvemos a ver que pesa 100 gramos. Esto es mucho estrés. Esto al final hay que ver un poco también, dependiendo de cada persona, si lo podemos mandar o no. Este tipo de personas al final yo nunca recomiendo que cuenten calorías. O sea, yo lo que haría sería más bien por porciones. Por ejemplo, una porción de arroz. Luego ya podemos definir el tema de las porciones como por ejemplo en tazas, en vasos, en puñados. Por ejemplo, un puñado de arroz, un puñado de cereales, lo que sea. Son métodos alternativos que también vienen muy bien y sobre todo en estos casos sería más recomendable que no, por ejemplo, contarlo porque al final lleva, como digo, a obsesiones, a estrés y al final, si esto nos genera más estrés, no tiene demasiado sentido hacerlo, ¿verdad? Así que, por un lado, un punto negativo quizás sea ese, ¿vale? Para estas personas. Otro punto negativo sería quizás no saber elegir alimentos. Porque, vale, está muy bien el contar calorías, pero si realmente luego vamos al supermercado y empezamos a comprar que si chocolates llenos de azúcar, que si ultraprocesados y todo este tipo de alimentos que no nos aporta nada, de poco nos va a servir que contemos calorías. O sea, no vamos a estar haciendo nada. Nuestro objetivo ¿qué es estar más saludables o simplemente perder peso? Perder peso se puede perder comiendo incluso comida realmente no saludable. Pero realmente si queremos perder peso de verdad, perder grasa, ganar músculo, estar más en forma, estar más saludables, lo que tenemos que hacer es comer buena comida, comer alimentos saludables. Os voy a poner un ejemplo muy ilustrativo que seguramente con esto lo vais a entender bien. Cuando vamos a la gasolinera a echar combustible al vehículo, elegimos normalmente gasolina, elegimos diésel, elegimos el tipo de carburante que lleva ese vehículo en concreto. Claro, yo por ejemplo, si tengo un vehículo que va a gasolina, no me planteo echarle diésel. Sé que se va a estropear. Nosotros, para ir bien en el día a día, para tener salud, sabemos que tenemos que ingerir ciertos alimentos que tienen nutrientes. Fruta, verdura, diferentes semillas, cereales, frutos secos, carnes, aceites, de todo un poco, ¿no? Entonces, al final, podemos elegir esto sería como la gasolina para mi coche, o podemos hacer la elección de comernos diésel, o sea, de comernos ultraprocesados, que en un primer momento quizás no estropee nuestro cuerpo en sí, pero esto a largo plazo vamos a ver cómo sí que repercute de una manera determinante, o sea, que al final vamos a ver que tenemos peor salud, que tenemos una peor vitalidad en nuestro día a día, no nos apetece hacer ejercicio, estamos todo el día cansados. Influye mucho más de lo que se piensa. Por lo tanto, es importante saber elegir los alimentos. Y si no sabemos elegir alimentos, bajo mi punto de vista, esto sería el primer paso. Una vez ya tengamos esto controlado, ya tendremos tiempo de controlar las cantidades, o pesándolas, o con porciones, o como queramos. Y otro punto negativo de todo esto que también me parece importante comentar es el hecho de que muchas personas comen menos de lo que necesitan. O sea, en el sentido de que quizás pesan demasiado, pero lo pesan para comer menos. ¿Por qué? Porque realmente pensamos que si comemos menos vamos a estar más saludables, vamos a perder peso, vamos a perder grasa, nos vamos a ver mejor y muchas veces no tiene nada que ver. O sea, a ver, imaginémonos que partimos de un sobrepeso, un ligero sobrepeso, ¿no? Queremos perder grasa. Bueno, pues lo que deberíamos hacer sería un ligero déficit o incluso mantenimiento, con eso valdría, y luego entrenar, luego el deporte. Es muy importante entrenar fuerza, tener cierta vitalidad, cierto movimiento en el día a día y con esto nos va a permitir perder peso poco a poco. No hace falta, por ejemplo, partir de unas 3.000 calorías al principio y decir, bueno, pues ahora voy a comer 500 en el día a día y seguro que así pierdo un montón de grasa y me veo mejor en 4 semanas. No tendría demasiado sentido y muchas personas cuentan calorías al final para eso, para decir, vale, pues no voy a pasarme de 400 calorías, de 500 calorías en mi día a día y ya verás qué bien voy a estar.
Así que eso sería otro punto negativo que es importante tenerlo en cuenta. Y como digo, al final tampoco mucha cosa más. ¿Es importante contar calorías? No es importante contar calorías. Lo que pasa es que sí que nos va a servir para calibrar, entre comillas, nuestra báscula mental, para saber más o menos cómo tenemos que controlar esas porciones en nuestro día a día y saber realmente lo que estamos comiendo en sí. Porque un plato pueden ser 1000 calorías o pueden ser 2000, depende de lo que le echemos. Puede que le echemos más aceite, más salsa, más de un alimento en concreto, luego comemos más frutos secos y al final todo eso influye. Una vez sepamos hacer todo esto bien, no va a hacer falta contar calorías, evidentemente ya sabemos manejarlo bien. Pero claro, a mí me rechina mucho el hecho de que haya personas que dicen que no hace falta contar calorías. Realmente, a una persona que viene de un sobrepeso no le puedes decir eso. No le puedes decir que no hace falta contar calorías. Viene de un problema bastante serio y claro, si realmente le dices simplemente come saludable, también le estás dando pocas pistas de lo que puede comer. Sí, come saludable. O sea, elige alimentos saludables. ¿Y qué pasa? ¿Qué se va a hacer? Por ejemplo, ¿una taza de arroz o se hace, por ejemplo, 5 vasos de arroz para él solo? Claro, en realidad es un problema al final de que no sabemos medir las cantidades, por lo tanto, esto nos va a servir para ello. Pero como digo, no es algo mágico, no sirve para todo el mundo, realmente hay que ver cada caso en particular y ver si realmente al final merece la pena aplicarlo o no. Como digo, si tenemos ciertas obsesiones y somos personas quizás muy compulsivas que tendemos a obsesionarnos con todo esto de pesarlo, quizás sea mejor otra estrategia. Así que todo tiene su punto bueno, tiene su punto malo, debemos de ver los pros, los contras, aquí os traigo un poco variado. Me dejáis en los comentarios si os apetece lo que opináis vosotros al final de todo esto, de contar calorías, de no contarlas. Esto es mi punto de vista, básicamente, con personas que me llegan, en unas lo aplico, en otras no, dependiendo de cómo voy viendo lo que necesitan, lo que no necesitan. Y claro, al final, dependiendo de cómo va yendo el camino, pues voy tomando las decisiones oportunas. Pero realmente en un principio la verdad que tiene bastantes ventajas y es bastante recomendable. Sobre todo cuando ya manejemos bien todo el tema de alimentos y demás, ya no va a hacer falta. Así que como digo, dejadme vuestro comentario también desde donde me escuchéis. Si me escucháis desde iVoox, dejadme un comentario con vuestra opinión. También en ivyamazares.com me podéis comentar lo que queráis. Y en siguientes episodios seguimos hablando un poco acerca de diversos temas de entrenamiento, de deporte, de salud y de todo en general. Así que sin más, aquí lo dejamos hoy. Nos escuchamos dentro de 7 días. Espero que hayáis aprendido algo nuevo en este episodio, por lo menos os haya entretenido. Y sin más, como digo, nos escuchamos muy pronto de nuevo aquí, en Café y Hierros. Que paséis un buen día y una buena semana. ¡Chao!